Hoy presentamos Iniciación del sistema financiero en el Ecuador. Año 1830, una vez que el Ecuador logró independizarse de la Gran Colombia, su economía se volvió poco monetizada. Dentro del país se encontraba en circulación monedas de oro y plata, razón por la cual se encontraba la necesidad de la implementación de un banco en el país. Entre 1831 y 1839, en el Ecuador se originó la construcción del sistema financiero, lo cual resultó de gran beneficio para ese entonces, a pesar de que este sistema no era lo suficientemente desarrollado. En 1832, debido a la falsificación y la emisión de billetes por parte de establecimientos particulares, se dictó por primera vez una ley de monedas en la República del Ecuador, para que mediante esta ley se logre regular la acuñación de dinero y plata. En 1839, mediante un decreto legislativo, se autoriza al Ejecutivo que negocie los fondos para la creación de una institución bancaria. En 1853, se incrementó el precio del cacao, lo que causó gran impacto económico al país, motivo por el cual se crearon las condiciones para establecer un banco. En 1859, durante el gobierno de García Moreno, se autorizó al español Manuel Antonio de Luzurraga fundar el Banco de Luzurraga en Guayaquil, y además se le dio la autorización de emitir 100.000 pesos en billete. En 1861, 50 comerciantes del puerto fundaron el Banco Particular. En 1862, el gobierno autorizó a estos fundadores la emisión de 600.000 pesos también en billetes inconvertibles. Estas emisiones fueron adoptadas por la escasez de moneda metálica. En 1899 se promulgó la Ley General de Instituciones Financieras, la cual promovía la estabilidad y la competitividad del sistema financiero y bancario. En 1927 se funda el Banco Central, el cual a partir de su fundación se convirtió en el único encargado de la emisión y conservación de nuestra moneda. En 1928 se fundó la Superintendencia de Bancos y el Banco Hipotecario del Ecuador. Para 1960 y 1970, el sistema bancario ecuatoriano comenzó a modernizarse, debido a que bancos extranjeros como Citibank, Banco Holandés Unido y Bank of America ingresaron al país, los cuales fueron los encargados de realizar operaciones de comercio exterior. Hubieron varios motivos que causaron la crisis, la recesión y consistente estancamiento de la que se designa la década perdida. Entre ellos estuvo como el boom económico y el auge petrolero. Entre 1980 y 1992, la Junta Monetaria, las Superintendencias de Banco y el BCE aprobaron varios programas financieros y anticipos extraordinarios para rehabilitación de bancos con problemas de liquidez y solvencia. En mayo de 1994, se promulgó la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, en reemplazo de la Ley General de Bancos de 1927, la cual intenta fomentar un sistema financiero competitivo y eficiente, capaz de inducir el surgimiento y desarrollo de los instrumentos y servicios financieros. La crisis financiera y fiscal que vive el Ecuador en 1995 es el resultado de causas externas e internas, como la inestabilidad política, el impacto del fenómeno del Niño, la guerra del CENEPA con el Perú, la crisis internacional y la suspensión de las líneas de crédito internacionales. Debido a esto, se registraron serios problemas de liquidez en el sistema financiero. Es necesaria la intervención del Banco Central, que entregó un crédito de emergencia de alrededor de 150 millones de dólares. La crisis financiera que enfrentó el país a fines de 1995 y durante el año de 1996 fue la más profunda desde aquella vivida en 1982, a causa del problema de la deuda externa, y afectó fuertemente a las sociedades financieras y a las mutualistas. La crisis financiera en el año de 1996 empeoró, cuando el Banco Central intervino una vez más para rescatar al quinto y más grande banco del Ecuador, el Banco Continental, debido a la acumulación de créditos vinculados autorizados por la Ley de Instituciones Financieras, que a pretexto de liberalizar al mercado, más bien lo desregularizó, dando paso a la difícil recuperación de su cartera, que desde el año de 1994 se duplicó con relación al resto del sistema bancario. Este nuevo salvataje bancario inició la crisis bancaria
que se profundizó en el periodo de 1998 hasta el año 2000. El Banco Central intervino, porque el Banco Continental no tenía la capacidad para pagar el préstamo, y luego de un análisis de la Superintendencia de Banco, se determinó que hubo la sobrevaloración del patrimonio. El porcentaje de la cartera vencida se incrementó del 3,2 al 5,3%. Los activos improductivos aumentaron 2,2% veces el patrimonio. La calidad del banco se debilitó, no solamente en el ámbito de la rentabilidad y liquidez, sino que afectó a su solvencia. El mes de marzo de 1999 se convirtió en el mes más trágico de la historia ecuatoriana. La cotización del dólar de 6.910 sucres llegó a 19.000 sucres. Baja la reserva monetaria. Suben las... El gobierno de Maguad anunció el 9 de marzo de 1999 un feriado bancario por un día con el propósito de evitar el retiro masivo de depósitos que se había vivido en el Ecuador durante las 2 últimas semanas debido a la desconfianza del público. Sin embargo, a pesar del anuncio de un día para el feriado bancario, este terminó extendiéndose toda la semana hasta el viernes 13 de marzo de 1999. El miércoles 11 de marzo, el presidente Maguad hace un nuevo anuncio en el cual dispuso el congelamiento de los depósitos durante un año para las cuentas corrientes con más de $500 o 2 millones de sucres y para las cuentas de ahorro con más de 5 millones de sucres. El propósito de estas medidas era salir de la hiperinflación que según Maguad iba a cerrar en un 100% ese año. Proteger la reserva monetaria, que para ese entonces solo contaba con $200 millones, para bajar el precio del dólar que bordeaba los 18.000 sucres y para los clientes cobraran sus depósitos de manera reprogramada por el pánico del sistema financiero. La medida de ajuste aplica en el primer trimestre de 1999. Fue afectar la estabilidad monetaria mediante una exagerada emisión monetaria destinada al descongelamiento de las cuentas bancarias, provocando mayor devaluación del sucre, generando la compra masiva de dólares debido al factor de desconfianza en la moneda nacional, incrementando la cotización del dólar. Esta devaluación monetaria se ubica en el 356% y desata procesos inflacionarios durante de marzo del 2000. Se oficializa la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, como consecuencia de la modificación del sistema monetario, lo cual estableció un nuevo esquema monetario que permite la libre circulación del dólar en los Estados Unidos de Norteamérica, como un instrumento para consolidar el nuevo modelo, favorecer la estabilidad macroeconómica, la competitividad externa, la equidad social y asegurar un proceso de franca recuperación. Después del feriado bancario, el gobierno empezó el proceso de rehabilitación del sistema financiero. Se cerraron y fusionaron bancos. Se procedió a la lenta devolución de ahorros de los depositantes. Se iniciaron procesos judiciales contra los pocos banqueros comprometidos con las estafas bancarias. Este proceso ha durado una década. Después de la crisis bancaria, es necesario realizar cambios que conlleven a realizar controles más estrictos en las operaciones del sistema bancario por parte del Estado. Fue entre los años 2007 y 2014 en un periodo de un importante crecimiento económico, pero coyuntural. Se cree que se adoptaron medidas políticas para reducir la influencia de la banca en la economía ecuatoriana. En el año 2014 se experimentó un crecimiento en activos, cartera de créditos y depósitos del público. Existió una reducción en el número de actores en el sistema de bancos privados debido a la fusión de Proamérica con Produbanco y a la liquidación del Banco Sudamericano. Esto reportando un total de activos de más de 41,7 mil millones de dólares. En el 2015 se aconteció la recesión económica, los depósitos de ahorro, de plazo fijo, operaciones expertos y otros activos se redujeron en un 10,59%. La reducción fue por la falta de liquidez, el bajo precio del petróleo,
junto con una elevada cotización del dólar estadounidense, fueron causas de la recesión del 2015. Después de estos acontecimientos, las entidades financieras han tenido un desempeño eficiente y solvente, lo cual los bancos en su conjunto lograron utilidades por más de 324.058 millones de dólares y las cooperativas 76,85 millones de dólares, superando las cifras del 2015 y 2016. Este año fue favorable para el sistema, aún frente a las expectativas de un crecimiento moderado.